Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos profundizando en la estadística inferencial. Pues hoy vamos a conocer las fórmulas sobre la estimación por intervalo de confianza para proporciones. Las decisiones dependen con frecuencia de parámetros que son binarios, es decir, en donde podemos esperar solo dos clases de respuesta. Podríamos mencionar que al momento de realizar un control de calidad, un proceso de producción, probablemente nos interese saber cuál es el porcentaje de productos defectuosos y no defectuosos. O si al introducir al mercado un nuevo producto, nos interesa saber qué porcentaje de personas lo prefieren o qué porcentaje de personas no lo prefieren. En estos casos ya no nos interesa una media, sino que el parámetro de interés es la proporción poblacional. Es así que vamos a conocer las fórmulas para estimar intervalos de confianza para proporciones o porcentajes. Estas son las fórmulas que vamos a necesitar. Observamos que tenemos dos opciones, ¿verdad? Una en donde el error estándar nos muestra el valor de pi y otra nos muestra el valor de p. Recordemos que la P significa proporción muestral y que siempre nos la va a dar el problema. Y que pi significa proporción poblacional, es decir, que P es el estadístico con el cual vamos a trabajar y que pi es el parámetro, ¿verdad?, desconocido. Pero, aunque es desconocido, muchas veces se tienen supuestos valores o afirmaciones sobre él. Si en los problemas aparece este valor, entonces trabajaremos con el error estándar que contiene a pi. P es la proporción muestral y siempre nos la va a dar el problema. ¿De qué maneras nos las puede dar? Tenemos dos opciones. Si nos dice cuál es la cantidad que hay de nuestro interés de un total, P lo obtendríamos dividiendo entonces la frecuencia entre el tamaño de la muestra. O si nos dice que de una muestra obtuvimos cierto porcentaje, para pasarlo a proporción, lo único que tenemos que hacer es dividirlo entre 100. Tenemos este ejemplo. El gerente de una estación de televisión debe determinar en la ciudad qué porcentaje de casas tiene más de un televisor. Una muestra aleatoria de 500 casas revela que 275 tienen dos o más televisores. ¿Cuál es el intervalo de confianza del 90% para estimar la proporción de todas las casas que tienen dos o más televisores? Como podemos observar, este ejercicio es un ejercicio de proporción, no es un ejercicio de media. No aparece la desviación estándar, ni la varianza, ni las palabras medias ni promedio. Sí aparece la palabra porcentaje o proporción. Una vez que hayamos leído el ejemplo, sacamos los datos y nos damos cuenta que el tamaño de la muestra es de 500 casas. Por lo tanto, n minúscula es 500 casas. ¿Cuál es la frecuencia de interés en este ejercicio? Pues poder estimar cuántas casas tiene más de un televisor. Este interés de esta cantidad significa que nos interesa saber la frecuencia. En este ejemplo, 275 casas tienen más de un televisor, es decir, esa es nuestra frecuencia de interés. Por lo tanto, en este ejemplo, vamos a obtener la proporción muestral dividiendo la frecuencia entre el tamaño de la muestra. Es decir, 275 entre 500, resultando 0.55. ¿De qué otra manera nos pudo aparecer la P en este problema? Se nos pudo haber dicho que de una muestra de 500 casas, el 55% tiene más de un televisor. En ese caso nos hubiese dado un porcentaje, por lo tanto, para poder pasar la proporción teníamos que dividir 55 entre 100 y nos hubiese dado lo mismo, 0.55. El nivel de confianza con el cual vamos a trabajar es del 90%, por lo tanto la probabilidad de error es del 10%. La distribución que se utiliza en este tema es la distribución normal o distribución Z, que se obtiene de la misma manera que las estimaciones por intervalo para medias de muestras grandes, como lo vimos anteriormente. En este caso, al 90%, el valor de Z es 1.65. Teniendo ya los datos completos, entonces elegimos la fórmula que necesitamos para estimar el intervalo. En este caso, no se nos da un supuesto valor de la
proporción poblacional. Es decir, no se nos afirma cuál es el valor de todas las casas que tienen más de un televisor. Por lo tanto, el error estándar con el cual vamos a trabajar es el que involucra a la P o a la proporción muestral. La planteamos y la sustituimos. Lo calculamos y obtenemos el intervalo una vez restando 0.55 menos 0.036 y otra vez sumando 0.55 más 0.036. Generalmente estamos más familiarizados con porcentajes, por lo tanto se acostumbra a que el resultado obtenido lo multipliquemos por 100, que es lo mismo que correr dos cifras decimales hacia la derecha. Entonces estamos hablando entre un 51.4% y un 58.6%. ¿Qué podemos concluir? El gerente puede estar 90% seguro que el porcentaje de casas que tienen más de un televisor está entre el 51.4% y el 58.6%. Tenemos aquí otro ejemplo. Una empresa textil ha experimentado el año pasado un porcentaje de desperdicio total del 19%. Preocupados por disminuir este porcentaje, se implementó en este año un nuevo proceso y para evaluar su beneficio se tomó una muestra de 1.376 unidades producidas, revelando que 207 presentan defectos. ¿Qué conclusión puede sacarse con un intervalo del 95% acerca del beneficio del nuevo proceso? Como observamos, este ejercicio también se refiere a porcentaje. En comparación con el anterior, aquí sí hay un supuesto valor poblacional, es decir, ese valor del porcentaje de desperdicio del año pasado, que representa el 19%, se convierte en pi, porque es el supuesto valor que hay sobre ese porcentaje de desperdicio de defecto. Sacamos entonces los datos, tenemos a pi, que como podemos observar nos lo da en porcentaje, pero forzosamente lo tenemos que convertir a proporción, es decir, dividirlo entre 100. Por lo tanto, estamos hablando de 0.19. El tamaño de la muestra, 1.376 artículos o unidades producidas. Y en este caso, la frecuencia de nuestro interés sería la cantidad de artículos defectuosos, que según los datos es de 207. Por lo tanto, la proporción muestral se obtiene dividiendo la frecuencia entre el tamaño de la muestra. Es decir, 207 entre 1.376, resultando 0.15. ¿Qué nivel de confianza? Se utiliza en el ejercicio el 95%. Por lo tanto, la probabilidad de error alfa es 5%. Y recordemos que Z al 95% es 1.96. Tenemos entonces la fórmula ideal para poder estimar este intervalo, en donde observamos que en el error estándar aparece pi, que es el supuesto valor. Lo sustituimos en el siguiente paso y aquí obtenemos los resultados. Por lo tanto, el intervalo de confianza del 90% está entre 0.13 y 0.17, es decir, entre el 13% y 17%. La empresa puede tener el 95% de confianza que el nuevo proceso refleja un desperdicio entre el 13% y el 17%, mostrando un beneficio para la producción, ya que el porcentaje de desperdicio disminuyó en comparación al año pasado, que era del 19%. Y aquí les propongo estos tres ejercicios para que puedan practicar las fórmulas y las interpretaciones. En este ejercicio 3 está relacionado con el ejercicio 2. Recordemos siempre en los ejercicios identificar cuál es la frecuencia de nuestro interés, es decir, cuál es el porcentaje que nosotros estamos calculando. Gracias por su atención.